primer invitado es el doctor Franklin Castillero. Él es médico del Instituto Oncológico Nacional de la Unidad de Tórax. Doctor Castillero, buenos días. Doctor Castillero, buenos días. Si me enciendes el audio, porque yo creo que hoy también día en el que se da el primer caso de COVID-19, que nos ha vuelto a ponderar lo importante que son nuestros pulmones. Y sobre todo, bueno, y usted creo que lo ve a diario, lo que es esa muerte por cáncer de pulmón, cómo ese enfisema se va comiendo y cómo la persona se va ahogando, va perdiendo pues una de las facultades más importantes de nuestro cuerpo, que es el respirar. Doctor Castillero, buenos días. Voy a tenerlo, hoy es... ahora sí. Doctor Castillero, buenos días. Buenos días. Bueno, Franklin Castillero es médico. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí, doctor. Buenos días. A ver, problemas técnicos, pero bueno, ya. Buenos días, muy buenas tardes. Bueno, ante todo, pues gracias por la invitación, Fernando. Pues sí, hoy, 17 de noviembre, es un día de conmemoración internacional para concienciar a la población general acerca del cáncer de pulmón desde el año 1995, haciendo más que todo énfasis en el uso de la prevención, particularmente en el recorderis, que nunca está de más, de dejar o evitar el hábito del cigarrillo en la población general a nivel mundial. Como sabemos, pues es el principal factor de riesgo relacionado a esta enfermedad y que, como sabemos, pues cada año a nivel mundial esto mata más personas juntas que incluso el cáncer de mama, colon y próstata juntos. El cáncer de pulmón mata más años, más personas que estas tres entidades solamente. ¿Cuántos casos hay en Panamá y cuál es hay una incidencia directa? El fumar te termina llevando a un cáncer de pulmón. Hay una incidencia directa probada científicamente. Pocas cosas en la medicina han demostrado criterios de causalidad, porque muchas veces en la medicina hay cosas que se relacionan o son factores de riesgo, pero una de las cosas que ha demostrado causalidad con respecto a una enfermedad es el uso del cigarrillo y cáncer de pulmón. Eso no hay duda, esto está demostrado desde más de 50 años en distintos estudios. En Panamá, el cáncer de pulmón, afortunadamente, tenemos el lujo de darnos a conocer como uno de los países con menos incidencia de cáncer de pulmón todavía en Latinoamérica, con una tasa aproximada de 10 casos por cada 100.000 habitantes. Esto representa la quinta causa de incidencia de cáncer en Panamá hoy en día. A pesar de todos los esfuerzos, todavía es una causa prevalente y es un problema de salud pública, y ahora voy a explicar por qué. Y esto representa también la quinta causa de mortalidad. ¿Por qué es un problema de salud pública? Porque todavía vemos un aumento cada año en la incidencia de esta patología, y solamente esta patología corresponde aproximadamente a un presupuesto del 20% del Instituto Oncológico Nacional. O sea que es una enfermedad que, a pesar de que no es la principal causa en Panamá, es una de las que más nos cuesta tratar, porque precisamente es una enfermedad cuyos tratamientos realmente son al final muy costosos. Entonces, parte de lo que quiero dejar claro pues ahorita es que la prevención, por medio de continuar las campañas del recorderis, particularmente en la población joven, que no deja de iniciar el hábito del cigarrillo desde la adolescencia, 15, 19 años. Ese es el grupo en el cual tenemos que dirigirnos y recordar que pues, este hábito al final no lleva a nada bueno, y no solamente se relaciona con el cáncer de pulmón, sino también con otras entidades de cáncer y cardiovascular. Entonces es muy importante hacer énfasis en esta medida tan fácil de prevención primaria en nuestra población. Doctor, con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo. ¿Cómo no? Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Buenos días, un placer. El placer es mío compartir con usted un tema tan interesante. Dos preguntas. ¿No se deberá que Panamá tiene uno de los niveles de prevalencia de fumar más bajo que precisamente el cáncer
en el pulmón baja porque fumamos menos. Esa es una pregunta. Dos, Así es. hace unos días veía un reportaje en RT sobre la nicotina como un elemento adictivo en cualquiera de sus formas, bien sea a través del cigarrillo tradicional, bien sea a través del vapeo en cualquiera de sus formas, o los cigarrillos light, o los cigarrillos con endulzantes. Y en eso se reportaba cuando las tabacaleras negaban que la nicotina fuera adictiva. Ya se sabe médicamente que la nicotina es adictiva. ¿Qué efecto tiene todo este conjunto? Porque nuestros jóvenes ahora están recurriendo a otras formas de uso de nicotina a través de los llamados cigarrillos electrónicos. Bueno, sí, precisamente contestando la primera pregunta rápidamente, sí. La prevalencia un poco más baja en nuestra población anual de cáncer de pulmón con respecto a latitudes, no hay que irnos tan lejos. Costa Rica, pues la tasa de tabaquismo es mucho más alta. En Panamá estamos gozando aproximadamente de un 6.5% de tasa de fumadores arriba de 18 años desde hace aproximadamente unos 10 años para acá, que como sabemos pues se establecieron ciertas medidas de salud pública y políticas de Estado dirigidas hacia la prevención del uso del cigarrillo y a elevar pues el impuesto al uso del cigarrillo. Entonces eso ha impactado en digamos que nosotros podamos gozar de una menor tasa de incidencia en esto. Y particularmente, pues, eso se ve en la práctica clínica. Nosotros como médicos, podemos decir que un tercio de nuestros pacientes llega al oncológico con cáncer de pulmón que no es relacionado al uso del cigarrillo, que es relacionado a un factor genético como tal, cosa que no pasa en otras latitudes. Entonces, digamos que de allí la importancia de mantener esta medida y yugo hacia pues, las empresas tabacaleras y el consumo del uso del cigarrillo. Con respecto a la segunda pregunta, pues sí, la nicotina no solamente es adictiva en todas sus formas, sino que per se la nicotina es carcinogénica. Recordar que no solamente el cigarrillo fumado como tal contiene más de 400 toxinas que han sido demostradas en modelos biológicos que son carcinogénicas. Solamente el cigarro como tal per se por medio de la combustión. Ya le digo, o sea, todas las toxinas que se liberan prácticamente han sido demostradas en modelos biológicos. Y la misma nicotina como tal también tiene un rol carcinogénico. Y es por eso que al final, independientemente sea cigarrillo, sea vaping, sea cigarrillo electrónico, sea narguile, sea cualquiera de las formas en las cuales se utiliza combustión y se utiliza nicotina, precisamente pues va a elevar el riesgo de cáncer de pulmón. Incluso aquí traigo también a colación, ya existe información sobre el cannabis fumado. Recientemente este año se publicó ya en distintas revistas de renombre internacional acerca de cómo también pues, el mismo eleva riesgo de cáncer de pulmón en pacientes jóvenes y de hecho con un peor pronóstico. Entonces, al final este hábito de fumar, independientemente de lo que le pongamos, al final esto expone a nuestras células de nuestros pulmones a un estrés que puede degenerar eventualmente a lo largo de las décadas al desarrollo de cáncer de pulmón. Así que al final, sí, básicamente esa es la información. Esa propuesta del Reino Unido de recetar cigarrillos electrónicos como forma para que las personas dejen de fumar, es decir, ¿va por el camino correcto? ¿Es reemplazar un vicio por otro? ¿Qué es la opinión suya, doctor? Sí, en mi opinión esto al final va a ser poco eficaz. Hay que recordar que las tasas de consumo de cigarrillo en países, como se menciona, UK, son arriba, en algunas regiones incluso del 50% de la población. Wow. Como No le mencionaba, decidido, ustedes es una viajan propuesta. a países vecinos, Colombia, Costa Rica, no es muy raro salir a la calle y ver a la gente fumar. Por cultura, algunos dicen por el tema del frío, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que en nuestro medio realmente al final no es tan común. No. Entonces,
al tener obviamente una prevalencia tan alta de consumo de cigarrillos, quizás las autoridades puedan intentar por estos medios llevar a que el paciente vaya haciendo una desensibilización a la adicción que la nicotina pues produce y ya eventualmente poder optar con otras estrategias. Sin embargo, desde el punto de vista de la salud pública, igual el uso de vaping, el uso de cigarrillos electrónicos, no es una estrategia que ha sido demostrada que tenga eficacia en reducir el hábito del consumo del cigarrillo. Y al final la clave desde mi punto de vista es ir a las escuelas, ir a los centros educativos y hacer campañas. Y precisamente este día y este mes realmente esto sirve para hacer ese recorderis a toda la población en general de que el cáncer de pulmón está allí, de que la medida más sencilla es simplemente no fumar, pues decirle a los jóvenes la verdad, que con este hábito no se logra nada bueno. Claro. Y pues, con esto pues, podemos mantener digamos, esta enfermedad, ojalá pues con una tendencia al descenso los siguientes años. Yo creo que es la idea de este que, doctor, a mí me hicieron terapia de choque y yo creo que yo nunca había visto una enfermedad tan agobiante, tan realmente una persona con desesperación como aquellos que mueren por enfisema. Y eso, Sí. pues yo creo que es impactante para ustedes el diario vivir en esta unidad de tórax del Instituto Oncológico, pero para aquellos que no estamos acostumbrados, yo creo que no hay una muerte y hay un final tan doloroso y tan desesperante para los que lo estamos viendo y para el paciente como lo es el cáncer de pulmón. Así es. Realmente es desesperante esto, no solamente para el paciente, sino también para sus acompañantes, para sus familiares. La situación de últimos días de un paciente con cáncer de pulmón terminal, definitivamente pues que no es nada difícil, no es nada fácil, perdón, No es nada fácil. sumamente difícil. Sí, no es nada fácil. Esto requiere generalmente de oxígeno, requiere de uso de narcóticos para poder mantener, digamos que los síntomas controlados, generalmente a altas dosis. Requiere de toda una logística de enfermería, de acompañamiento psicosocial, todo un engranaje de equipo multidisciplinario para poder, digamos, que ese paciente en etapa de últimos días pueda mantenerse con sus síntomas controlados y muchas veces los síntomas no se logran controlar. No se logran controlar. Entonces, eso hace que sea muy impactante. Y no solo eso, ahí quiero agregar, si me permite un momentito, el diagnóstico de cáncer de pulmón. Hay un artículo del Economist de 2018, baja una clase social a la familia que se ve impactada por esta enfermedad. O sea que si el paciente es cabeza de familia, esa familia, si era clase media, va a pasar a clase pobre. Si era clase pobre, va a pasar a pobreza extrema. Sí, los porque costos. es una enfermedad que impacta a todo. Doctor, usted mencionó un punto que a mí en lo personal me preocupa, que son nuestros muchachos, nuestros jóvenes. Así es. La industria tabacalera ha diseñado una estrategia de comercialización dirigida precisamente a captar a estos muchachos jóvenes a través de la nueva tecnología del cigarrillo electrónico en cualquiera de sus modificaciones, lo que ellos llaman el tabaco calentado, sobre la teoría de que esto es un mal, pero menos mal, pero en la básica es mal. Así es. ¿Qué cree usted que debemos hacer con nuestros jóvenes? Porque el cigarrillo electrónico afecta con la fuerza, la evidencia científica que tenemos es que él tiene los efectos que señalamos porque contiene elementos tóxicos y que incluso la velocidad con que usted está vapeando le hace más adictivo a una mayor velocidad. Entonces, en los Estados Unidos ya algunos estados como Carolina del Norte, por ejemplo, ha prohibido la publicación de cigarrillos de colores, de sabores, dirigido a propaganda a jóvenes. ¿Por qué nosotros no iniciamos una campaña para proteger a nuestros jóvenes? Claro. Sí, yo creo que nuestros jóvenes son muy inteligentes. Yo soy de los que aboga por dar la información adecuada, científica, adecuada, porque hoy en día que se vive este boom de la información,
una infodemia realmente, muchos autores describen, donde por meterse en el celular, en internet, uno puede buscar. Hay muchos artículos que utiliza la misma empresa tabacalera para promover sus productos como productos que no son nocivos o que son quizás menos nocivos. Y esto ocurre desde que en los Estados Unidos pues, se daba todo este debate en la década de los 50 acerca de si el cigarrillo producía o no riesgo de cáncer de pulmón. Claro. Luego, al final, todos estos estudios fueron descartados de la literatura científica porque al final los estudios de peso demostraron que sí existía pues, un riesgo, y un riesgo pues, bien documentado, como le he dicho. Entonces, al final yo abogo por decirle a los jóvenes la información apropiada, explicarles pues, las consecuencias de este mal hábito. Y nuestros jóvenes son inteligentes, y al final ellos van a entender que si esto representa realmente un riesgo para mi salud, y si realmente al final no tengo ningún beneficio de esto, porque al final no lo hay, más que la moda, más que el salir con la fotografía en las redes sociales, etcétera, al final no se logra nada bueno. Y esa sensación de quizás de inmortalidad que tiene uno cuando es joven, que no le va a pasar nada, al final uno tiene que decirle a los chicos, pues miren, ahorita estás muy bien, pero bueno, luego de que comiences a fumar, en 20 o 30 años, pues puedes desarrollar un cáncer de pulmón. Pues, y está peor. Así es. Claro, por supuestamente vas a perder toda una vida que pudiste haber ganado pues, por cada por no dejar, por dejar de exponerse a este riesgo, de este hábito que es catastrófico en cualquiera de las facetas que se pueda iniciar. Doctor Franklin Castillero, oncólogo, también médico miembro de la unidad de tórax del Hospital Oncológico Nacional. Gracias por este vistazo hoy día de la concienciación del cáncer de pulmón.